darkness tries to roll over my bones, when sorrow comes to steal the joy I own, when brokenness and pain is all I know, oh, I won't be shaken. No, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in
Hola manantiales, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes en este martes y espero que estén pasando una bonita tarde ahí con su familia, ahí en sus hogares. Y esta tarde yo quisiera continuáramos con nuestra serie Caos. Pero quisiera que hubiéramos un punto muy importante dentro del caos, y es que en medio de la situación que tú y yo podamos estar viviendo, en medio del caos que podamos estar viviendo ahorita en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, que tengamos esa capacidad de reconocer la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Yo creo que tú y yo, ¿verdad? Hasta cierto punto a veces se nos dificulta creer en las promesas de las personas, ¿verdad? Como seres humanos solemos no ser muy buenos para cumplir promesas. Y antes de que apuntemos el dedo hacia alguien, ¿verdad? Que a lo mejor nos quedó mal o que no cumplió algo que nos dijo, yo pienso que lo primero que tenemos que señalarnos somos nosotros mismos, ¿verdad? Porque tú y yo no hemos cumplido promesas que a veces nos hicimos a nosotros mismos, ¿verdad? En diferentes áreas de nuestra vida. Cuando lo vemos en nuestro aspecto personal, ¿verdad? A veces cuando queremos mejorar nuestra alimentación, hacer ejercicio, ¿verdad? A lo mejor convertirnos en personas más ahorradoras o en cambiar ciertos aspectos de nuestra vida que nos han estado afectando y que nos hemos prometido que vamos a cambiar. Y hemos hecho un compromiso a lo mejor de que a partir de este día, a partir de tal momento voy a empezar a cambiar, voy a hacer las cosas diferente, y cuando menos lo pensamos estamos haciendo las cosas de la misma manera, ¿verdad? Entonces, y de la misma manera nos ha sucedido, ¿verdad? Porque los seres humanos solemos pues cometer errores y regarla, ¿verdad? Y cuántas veces, ¿verdad? Hemos estado de esa misma manera porque hemos estado a la espera de que una persona nos prometió algo, ¿verdad? O que una persona prometió algo hacia nuestra relación a lo mejor de matrimonio, como padres, en nuestro trabajo, y estamos aún a la espera de que eso se cumpla. Y como estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Que como seres humanos no cumplimos, muchas veces se nos dificulta creer que Dios es de la misma manera, que Dios actúa de esa misma manera, y que las promesas de Dios son a veces muy difíciles de alcanzar o imposibles de alcanzar. Pero no es así. Yo creo que esta tarde lo que Dios quiere hablar a ti y a mí, a nuestras vidas, es que podamos tener esa capacidad de reconocer el poder de Dios sobre nosotros, el poder de Dios sobre nuestras vidas, la capacidad de su amor que es tan grande y tan inmensa para ti y para mí, que Él lo que busca siempre es bendecirnos y buscar la manera de darnos cosas, ¿verdad? Que estamos a la espera, que estamos en medio de la necesidad. Yo no sé si te ha pasado, ¿verdad? Pero yo a través de escudriñar la palabra de Dios, de poder pensar en su palabra, de meditar en su palabra, podemos encontrar en ella muchas palabras, ¿verdad? Que son de bendición. Una palabra que va a bendecir nuestra vida, que va a bendecir nuestro ministerio o nuestra familia. Y a veces parece imposible de alcanzar, ¿verdad? Pero es importante que tú y yo en esta tarde podamos reconocer que Dios tiene esos tiempos perfectos para ti y para mí, ¿verdad? Que a veces es necesario que tú y yo pasemos por cierto proceso antes de poder llegar a alcanzar una promesa de parte de Dios. Y yo lo miro siempre muy reflejado en el pueblo de Israel, ¿no? Duraron bastantes años para poder llegar a la tierra prometida. Y yo creo que si Dios hubiera querido, ¿verdad? Él lo hubiera hecho instantáneo, ¿verdad? Al momento que salen de Egipto, Él hubiera entregado esa tierra prometida al pueblo de Israel. Pero Él sabía, ¿verdad? Que en medio de lo que ellos habían vivido, ellos necesitaban pasar por un proceso, que había cosas que tenían que cambiar, que había cosas que en su mente tenían que cambiar, que en su corazón tenían que cambiar, y cosas que tenían que reconocer, ¿no? Y yo lo veo mucho reflejado en ellos, porque cuántas veces, ¿verdad? Dios miró su necesidad y respondió a su necesidad. Cuántas veces se encontraron en medio del caos y Dios acudió y los rescató. Sin embargo, ¿verdad? Que se encontraban de repente otra vez en una circunstancia difícil, en una circunstancia de caos, y parecía que se les olvidaba lo que Dios había hecho, y volvía a venir esa duda, volvía a venir ese temor, esa incredulidad sobre cada uno de ellos. Y yo creo que tú y yo necesitamos empezar a trabajar en eso.
Necesitamos permitirle a Dios, ¿verdad? Que en cada una de esas áreas de nuestra vida, que a lo mejor necesitamos todavía trabajar, que todavía necesitamos invertir tiempo, para que Dios pueda, ¿verdad?, vernos preparados para decir, ahí va esa promesa que yo te había dado, porque ya estás listo, ya estás capacitado, ya estás entrenado, ya vas a saber qué hacer con esa promesa. Y yo creo que eso es de las cosas que tú y yo tenemos que ser capaces de reconocer ahorita en este tiempo, en esta actualidad. Hay cosas que están sucediendo a nuestro alrededor que no comprendemos, que no entendemos, que no sabemos la razón por lo cual está. Pero aún en medio de esa situación y en medio de ese caos que puedas estar viviendo, no tanto solamente por la pandemia, sino lo que tú tienes ahorita en lo personal, en lo familiar, en los diferentes aspectos, Dios quiere darnos esa capacidad, ¿verdad? Como lo decíamos la semana pasada, que aprendamos de una manera u otra a disfrutar de lo que Dios nos ha dado y a reconocer su gran poder en medio de lo que podamos estar viviendo. En 2 de Tesalonicenses 3:3 dice: pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Ahorita decíamos, ¿no?, cuántas veces como seres humanos se nos hace difícil creer en otro ser humano. Cuántas veces nos hemos fallado nosotros a nosotros mismos. Pero hay algo aquí muy importante que tenemos que reconocer tú y yo como hijos de Dios. Y es que Dios sí cumple sus promesas. Es que Dios, ¿verdad?, sí cumple su palabra y sí entrega a nuestras vidas esas promesas que vienen de parte de Él. En su palabra, ¿verdad?, que promesas que Él nos ha dado a ti y a mí en medio de nuestros momentos de intimidad. Que a lo mejor se acercó a ti alguien, ¿verdad?, y nos dio una palabra de parte de Dios. Y que tú y yo podemos estar a la espera, pero que también podamos reconocer a la vez que Dios tiene un tiempo perfecto para esa promesa. Y lo hemos visto, yo lo he vivido en lo personal, en diferentes aspectos de mi vida, ¿no? Que estamos desesperados, estamos impacientes, pero Dios tiene ese momento en el cual va a llegar lo que Él te quiere entregar. Y llegó en el momento perfecto, llegó en el momento necesario, en el cual nos va a brindar a nosotros, ¿verdad?, la capacidad de poder saber hacer qué vamos a, o cómo vamos a manejar esa promesa que Dios nos ha entregado. Hay algo que tú y yo tenemos que reconocer en medio de esto, y es que muchas veces estamos a la espera de las promesas de Dios, de que Dios cumpla su palabra sobre nosotros, que Dios cumpla sus promesas sobre nuestra familia. Y lo podemos encontrar en su palabra, lo decía hace un momento, cada una de esas promesas, ¿verdad? Pero también que no se nos olvide, como sus hijos, que en la palabra no nada más hay promesas, también vienen mandamientos. También Dios nos guía cómo vivir, también nos enseña cómo debemos, ¿verdad?, de manejar nuestro carácter, nuestra vida, de cómo debemos, nuestra vida se tiene que reflejar a la de Él, a la vida de Jesús. Y tú y yo necesitamos, ¿verdad?, comprender que también como hijos de Dios tenemos una responsabilidad. Y no simplemente de estar a la espera de las promesas de Dios, sino que también cuando leemos su palabra y Dios nos está guiando cómo vivir, nos está enseñando, ¿verdad?, cómo debemos de caminar en nuestro diario vivir, cómo enseñarle a nuestros hijos, cómo debemos amar a nuestra esposa, ¿verdad?, cómo debemos de ser líderes. Cada una de esas cosas también se convierten en promesas de parte de nosotros hacia Dios, ¿verdad? Porque podemos estar a la espera y a la espera y a la espera, pero también hay una responsabilidad de nuestra parte para poder nosotros también bendecir a Dios, para también bendecir a Dios con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, con nuestro carácter, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esos momentos de caos y que le hemos implorado a Dios, hemos clamado a Dios y le decimos: Señor, si tú me ayudas, si tú me sacas de esta, si tú me libras de esto, yo voy a hacer esto. Y yo voy a cambiar esta área de mi vida. Y yo voy a empezar a dedicarme 100% al ministerio. Y ya no voy a volver atrás. Y de repente, ¿verdad?, Dios cumple su promesa. Y a nosotros se nos olvidó nuestra promesa para Él. A nosotros se nos olvidó que nosotros también hicimos un pacto con Él.
en rendir nuestra vida y en vivir una vida completamente de acuerdo a su voluntad. Yo sé que como seres humanos, ¿verdad? Y Él lo sabe porque Él nos hizo, Él nos formó. ¿Quién mejor nos puede conocer que Él? Y Él reconoce que, ¿verdad?, que somos débiles y que a veces fallamos y que a veces vamos a tropezar, pero lo importante es que vamos a saber levantarnos, ¿verdad? Que vamos a saber rendir nuestra vida una vez más, pedirle perdón a Él y comenzar de nuevo. Y esa es la virtud, ¿verdad?, que tenemos en Él, que Él nos da esa capacidad de cada mañana que nos levantamos, podemos comenzar de nuevo, podemos comenzar de cero una vez más. Y no que para que se convierta como en un estilo de vida, ¿verdad?, de que cometemos errores y nos arrepentimos, sino que haya esa capacidad, esa misericordia que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, para que tú y yo podamos cambiar nuestra manera de vivir y hacerla más, que se refleje más a la manera de vida de Él. Dentro del caos, ¿verdad?, Dios es fiel y Dios se mueve en nuestras vidas. Y en medio del caos debemos tú y yo reconocer que la fidelidad de Dios es para siempre, ¿sí? No podemos limitar la fidelidad de Dios para cierto tiempo de nuestra vida o hasta cierto momento, porque la fidelidad de Dios es para siempre. Y siempre vamos a ver a Dios moverse de una manera diferente en nuestras vidas, en diferentes aspectos. Otra cosa que tenemos que reconocer es que Dios no hace excepción de personas. Sí, las promesas que están en la palabra de Dios, las promesas que Dios tiene para nuestra vida son para todos, pero tú y yo necesitamos hacer una sola cosa, y es creerlas. Debemos reconocerlas, debemos de tomarlas y debemos de creerle a Él sus promesas y que se van a hacer reales en nuestras vidas. Mira, Dios es fiel a su palabra y no dejará que esa palabra no se cumpla sobre nuestras vidas. Dios no es un hombre como tú y como yo, no es una mujer, ¿verdad?, que va a cometer un error, ¿verdad?, y que no va a cumplir sus promesas. Dios es Dios y Él cumple lo que promete. La fidelidad, ¿verdad?, muchas veces se escapa de nuestra capacidad de comprensión, sí, porque Dios actúa de una manera sobrenatural. La semana pasada lo mirábamos y se los decía, ¿no? Cuántas veces, qué importante es, ¿verdad?, y qué necesario es que nuestro enfoque no esté en las cosas visibles, sino que esté en nuestro enfoque en las cosas espirituales, ¿verdad? Ahorita sí estamos tal vez en un momento de caos, pero Dios está preparando algo para ti y para mí. Algo después del caos, algo después de tu situación difícil. Dios está preparando nuestras vidas para darnos algo, ¿verdad? Algo grande que tiene para ti y para mí, que va a ser de bendición. Y eso es a mí lo que siempre me ha encantado, que la bendición no nada más es para ti o para mí, sino que es para todos los que están a nuestro alrededor, para nuestra iglesia, para nuestros ministerios. En medio del caos, Dios es fiel, y es importante que tú y yo reconozcamos que Dios es fiel con nosotros. Muchas veces podemos pensar que Dios bendice a otras personas y que no nos bendice a nosotros. Y tal vez esas personas que tú piensas o que crees que a ellos sí los bendice, pero que a ti no, piensan lo mismo, pero para contigo. ¿Y a qué me refiero, verdad? Que muchas veces podemos pensar, a veces cuando nos encontramos en la situación del caos, eso nos impide ver muchas veces lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando estamos en una situación difícil y que Dios está tratando contigo y que está tratando conmigo. Yo en lo personal, Dios ha tratado en muchos aspectos de mi vida, pero en lo personal, en esos últimos días, Dios ha estado tratando en diferentes áreas de mi vida y que para mí hasta cierto momento ha sido difícil a veces comprender qué es lo que Dios me quiere enseñar,
qué es lo que Dios está tratando de hacer conmigo. Y es que en medio del caos, ¿verdad?, de la situación que podamos estar viviendo, a veces nuestra vista se nubla, ¿verdad? Nuestra vista física, ¿verdad?, que está enfocada en el problema, en la situación, en la necesidad, en lo que tenemos en el banco, a lo mejor en nuestra enfermedad, en la situación, en el problema, nos impide ver, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo en lo espiritual, ¿verdad? Y la semana pasada se los decía, ¿cuántas veces va a ser necesario que saquemos nuestros binoculares, ¿verdad?, para poder ver espiritualmente hablando, ¿verdad?, lo que está allá después del problema, lo que es la bendición que Dios tiene para ti y para mí después de que venga esta circunstancia, después de que suceda esta situación que tú y yo estamos viviendo. Tú y yo necesitamos creer en las promesas que están en la palabra de Dios. Lo hemos visto a través de los hombres y mujeres, ¿verdad? A través de lo que hemos estudiado en la palabra de Dios, cómo Él ha cumplido promesas. Y tú y yo necesitamos aprender que a veces las promesas no van a ser en el momento que tú y yo queramos, sino en el momento que Dios tiene preparado para ti y para mí. Y que a veces, ¿verdad?, cuando parece que está más oscuro, cuando parece que ya no podemos más, que ya no hay, que se acabaron nuestras salidas, que se acabó, ¿verdad?, nuestra manera tal vez de poder salir de nuestra situación, que ya no hay una salida, Dios se manifiesta, ¿verdad? Y Dios se mueve de manera grande. Y tú y yo lo vemos y estamos aquí y lo podemos decir. Él nunca nos ha dejado solos. Él nunca nos ha desamparado. Y ya cuando parece que no se acabó, cuando ya está todo oscuro, ¿verdad?, de alguna manera Dios se empieza a mover y Dios empieza a actuar. Y Dios nos ha sacado de muchas situaciones difíciles. Dios es fiel en medio del caos. Pero hay algo muy importante. Y me quiero enfocar en algo que les decía poquito al principio. Y es que en medio del caos y en medio de su fidelidad, Dios espera y quiere que tú y yo también seamos fieles a Él. Muchas veces es fácil para nosotros encontrarnos en una necesidad. Y somos muy, ¿verdad?, muy prontos en medio de la situación que podamos estar viviendo, buscar de Dios, ¿verdad? Y queremos tener una intimidad con Dios, porque estamos en medio de una necesidad, ¿verdad? Nuestro espíritu a lo mejor se contrista, ¿verdad? Nuestro carácter, ¿verdad?, a lo mejor se ve, ¿cómo se dice?, se humilla, ¿verdad? No sabemos qué hacer, nos sentimos acorralados y no nos queda a veces, como dices, no hay otra más que rendir mis rodillas, doblar mis rodillas, rendir mi vida completamente a Dios y clamar a Él. Y suele ser así, que a veces en medio de nuestro caos y nuestra situación buscamos acercarnos a Dios, ¿verdad? Y tal vez en ese momento no lo estamos haciendo de manera de conveniencia, ¿verdad? Pero en el momento que tú y yo, ¿verdad?, Dios viene a nuestro auxilio, Dios nos entrega esa promesa, Dios nos saca de la situación en la que nos encontramos. Nuestra relación muchas veces con Dios cambia, nuestra conexión con Dios cambia, porque muchas veces estábamos, hasta cierto punto podemos decirlo así, ¿verdad?, a la espera de una conveniencia para nuestras vidas, ¿verdad?, a la espera de que Dios actuara de acuerdo a lo que nosotros estábamos pidiendo o lo que estábamos necesitando. Pero necesitamos entender, ¿verdad?, que en medio de esa fidelidad, así como tú y yo la regamos a veces y cometemos errores, pero tenemos esa seguridad de que podemos venir a Dios una vez más y sabemos que Él va a estar ahí. De esa misma manera Dios quiere sentirse para con nosotros, ¿verdad? Que a lo mejor Él no va a actuar siempre de la manera que tú y yo lo queramos, porque Él tiene cosas mejores para nosotros, porque Él es Dios y en su sabiduría Él sabe que es la voluntad sobre nuestras vidas. Y muchas veces cuando Dios no cumple, ¿verdad?, algo que le estamos pidiendo o algo que le estamos
o no responde de acuerdo a lo que como nosotros esperamos en medio de nuestra necesidad. Eso no quiere decir que Dios no es fiel. Eso no quiere decir que Dios no nos ha escuchado o que Dios no está con nosotros. Pero tú y yo tenemos que tener ese nivel, ¿verdad?, de comprensión de que Dios va a actuar de acuerdo a su voluntad siempre. Y qué importante es que tú y yo, cuando nos acerquemos a Él en medio de la necesidad, ¿verdad?, que le podamos decir, yo usualmente así lo hago, ¿verdad? Y a veces le digo, mira, Señor, tú conoces mi situación, tú conoces lo que estoy viviendo, tú conoces, yo no te puedo ocultar nada, tú conoces la situación, tú sabes que yo solo no puedo, pero reconozco que tú estás conmigo y que tú sí puedes hacer algo. Y yo abro mi corazón, ¿no?, en medio de mi necesidad. Yo le empiezo a decir, Señor, yo quisiera esto, yo anhelara esto, los deseos de mi corazón serían estos en medio de la necesidad. Pero yo siempre termino mi oración y le digo, pero tú sabes, pero tú conoces qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para mi vida, qué es lo mejor para mi familia, para la iglesia. Entonces, qué importante es que en medio de la necesidad, ¿verdad?, podamos también, aunque podamos abrir nuestro corazón a Dios y expresarle lo que tú y yo anhelamos, que como Él conteste nuestra oración, que también pongamos esa capacidad de reconocer que Dios es Dios y que Él es el que tiene la última palabra sobre nuestras vidas, y que no queremos que se haga lo que tú y yo queremos en nuestras vidas, sino que se haga lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Entonces les decía hace un momento, ¿no?, la palabra de Dios, sí, vienen muchas promesas para nuestra vida, pero también hay muchas cosas que nos corresponden a nosotros, que tenemos una responsabilidad para con Dios. Y yo creo que ahí hay un secreto muy grande, y hay un secreto para nuestras vidas, ¿verdad? Que si tú y yo somos fieles a Dios en lo mucho, en lo poco, si tú y yo somos fieles a Dios, ¿verdad?, en medio de la necesidad, en medio del caos, Dios se va a manifestar de una manera grande. Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural en medio de nuestra situación, en medio de nuestro caos. Y tú y yo, ¿verdad?, como sus hijos, debemos de permitirle a Él que Él trabaje en nuestras vidas de esa manera, que Él nos empiece a enseñar, ¿verdad?, cómo ser fieles a Él en medio de la necesidad, en medio de la situación que podamos estar viviendo. Hay algo muy importante en medio del caos, y es que tú y yo debemos de permitirle a Él que se mueva de esa manera sobrenatural, que tú y yo también podamos ser ese testimonio vivo, y que no nos quedemos callados ante la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sí? Que no se quede ahí, sino que podamos expresarlo, que le podamos dejar saber a nuestro vecino, ¿verdad?, que está en esa situación difícil, que Dios está ahí para ayudarle, que Dios está ahí para escucharlo, que Dios conoce su necesidad y que Él va a atender a su necesidad, y que podamos nosotros compartir de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Yo creo que ahorita hay muchas cosas que Dios está tratando en nuestras vidas en medio del caos que podamos estar viviendo. Y yo creo que Dios quiere que aprendamos a hacer tú y yo las cosas diferentes, ¿verdad? Que empecemos en medio del caos a ser dadivosos, que empecemos a dar. Y tal vez tú dices, pues si no tengo para dar, de lo que tú tengas, de lo que Dios te ha dado, necesitamos aprender a dar. Necesitamos empezar a poder compartir de lo que Dios nos ha dado. Y no nos limitemos a pensar que es un poquito, ¿verdad? O que no nos dé pena, que es poco lo que podemos dar, porque en ese momento estamos haciendo chiquito lo que Dios ha hecho para nosotros, lo que ha hecho para nuestras familias, para nuestros hogares. Entonces, si Dios nos ha bendecido de una manera u otra, tú y yo necesitamos bendecir a los demás, a las personas que están a nuestro alrededor, tal vez dando con algo, a lo mejor en lo material, en lo económico, pero también dando una palabra, también compartiendo, ¿verdad?, de lo que Dios nos ha dado a través de la enseñanza, ¿verdad?, a través de lo que ha hablado en nuestras vidas, a lo mejor de esa promesa que nos dio, que cumplió sobre cada uno de nosotros. Y yo lo que quiero dejar con esto, y esto ya va a ser nuestra última clase acerca de caos, que aprendamos tú y yo, ¿verdad?, que le permitamos a Dios que se mueva en nuestras vidas, y que podamos
tú y yo en medio de la situación que podamos estar viviendo, y es algo que Dios habló a mi vida el domingo que estábamos reunidos en la iglesia, que Dios quiere trabajar en la vida de cada uno de nosotros, pero tú y yo necesitamos aprender a ser fieles. Necesitamos aprender a no solo buscar de Dios cuando estamos en necesidad. Necesitamos aprender a no solamente buscar de Dios, ¿verdad?, cuando estoy en mi situación difícil, cuando ya no hay algo que hacer, cuando ya no hay una salida en mi situación, sino que Dios quiere tratar contigo y conmigo y quiere enseñarnos que tú y yo necesitamos ser fieles a Dios en medio de toda situación, cuando hay dinero y cuando sí hay dinero, ¿verdad? Cuando no hay, cuando sí hay, cuando estoy sano, cuando estoy enfermo, cuando hay problemas, cuando no hay problemas, ¿verdad? Cuando hay una pandemia y cuando no hay una pandemia. Y Dios quiere empezar a ver esa fidelidad. Yo creo que cuando tú y yo empecemos a ver la fidelidad, cuando Él empiece, le permitamos a Dios ver, nuestra fidelidad para con Él, Dios va a empezar a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Yo creo que hay diferentes aspectos de nuestras vidas que necesitamos rendir a Dios, que necesitamos entregar a Él, que necesitamos dejar de ser nosotros mismos y permitirle que sea más Él sobre nosotros, sobre nuestro carácter, sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos, sobre esos caminar, ¿verdad? Que a veces tomamos decisiones sin consultar con Dios y agarramos nuestro propio camino y luego ahí venimos, ¿verdad? Todos avergonzados porque tomamos decisiones equivocadas, cuando pudimos haber venido a Dios desde un principio. Yo creo que Dios quiere hacer grandes cosas para ti, para mí, y Dios ha cumplido muchas promesas para con nosotros, para nuestra vida, pero Él tiene aún muchas cosas que cumplir. Él tiene muchas promesas aún por entregarnos a ti y a mí, para nuestros hijos, para nuestras siguientes generaciones. Pero a veces necesitamos dar un paso, necesitamos tomar decisiones y necesitamos nosotros aprender, ¿verdad?, a ser fieles a Él, aún en medio de nuestra situación, aún en medio del caos que podamos estar viviendo. Así que, Señor, venimos ante ti en esta tarde, Señor, y yo en lo personal, Señor, quiero ponerme a cuentas contigo, Señor. Quiero pedirte perdón, Señor, porque muchas veces existe en mí, Señor, la conveniencia, Señor, y a veces venimos, Señor, y te buscamos, Señor, porque estamos en medio de una situación, porque estamos en medio, Señor, de un problema en nuestras vidas. Estamos en medio, Señor, tal vez de una situación difícil, Señor, y te necesitamos. Y muchas veces venimos, Señor, a veces hasta ni nos congregamos, Señor, pero cuando estamos en esta necesidad, Señor, en estos momentos difíciles, venimos, Señor, y nos congregamos, Señor, venimos y buscamos de ti, Señor, como no lo habíamos hecho antes, Señor. Y yo esta tarde, en lo personal, Señor, quiero pedirte perdón, Señor, porque también muchas veces, Señor, te hemos pedido cosas, Señor. Estamos a la espera de promesas, Señor. Estamos a la espera, Señor, porque sabemos que tú eres fiel, que tú eres grande, que tú eres bueno, Señor. Pero de una manera u otra, Señor, nosotros no reconocemos, Señor, que nosotros también tenemos que ser fieles a ti, Señor. Que así como hay promesas en tu palabra, Señor, también hay mandamientos en tu palabra, Señor. También hay, de una manera u otra, tú nos enseñas, Señor, y tú nos guías, Señor, para cómo vivir, Señor, para cómo caminar, Señor, cómo debe ser nuestro carácter, nuestra manera de hablar, Señor, cómo debemos de tratar a los demás, Señor, cómo debemos de servirte a ti, cómo debemos de amarte, Señor, cómo debe de ser nuestro caminar contigo, nuestra relación contigo, Señor. Y esta tarde yo vengo ante ti, Señor, y te pido perdón, Señor. Y yo te pido que como iglesia tú nos dirijas, Señor, y tú nos enseñes, Señor, a cómo ser fieles a ti, Señor. Y yo sé, Señor, que cuando tú te des cuenta, Señor, de que como iglesia estamos siendo fieles a ti, Señor, tú vas a bendecirnos grandemente, Señor. Tú vas a dar esas promesas, Señor, a las cuales hemos estado a la espera, Señor. Porque también hay cosas que a veces tú necesitas tratar con nosotros, Señor. Hay cosas que necesitamos aprender, Señor.
que necesitamos, Señor, ser pasados, Señor, por un cernidor, Señor. Necesitamos pasar por un proceso, Señor, para que podamos tener esa capacidad de entender lo que tú vas a entregar en nuestras manos, la responsabilidad de lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, Señor. Y te damos gracias porque eres un Dios grande, porque eres un Dios bueno, Señor. Y sabemos que esto no termina aquí, Señor, sino que tú sigues trabajando en nuestras vidas, tú sigues trabajando en nuestra iglesia y en nuestras familias, Señor, y ponemos en tus manos cualquier necesidad, Señor, de cualquier persona, Señor, que esté ahorita en el hospital, que esté pasando por una enfermedad, Señor, que esté siendo afectado por el COVID en diferentes aspectos de su vida, Señor, por cualquier situación, Señor, que pueda estar atravesando cualquier familia de Manantiales, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor, y reconocemos tu fidelidad, Señor, y reconocemos lo que tú harás sobre las vidas, Señor, sobre los hogares, sobre las familias, Señor. Y seguimos poniendo en tus manos, Señor, esta situación, Señor, y ponemos en tus manos a Manantiales, que tú nos dirijas, que tú nos enseñes, Señor, a cómo llevar a cabo todo esto, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Manantiales, muchas gracias por haber estado conectados en esta tarde y los esperamos el próximo martes igual a las 7 de la tarde. Y no olviden que cada jueves las mujeres tienen reunión por medio de Zoom a las 8 de la noche. Los jóvenes tienen su reunión también por Zoom todos los viernes a las 7:30 de la tarde. Los niños a veces se reúnen por medio de video de YouTube o también por medio de Zoom todos los sábados a la 1 de la tarde. Y no se les olvide que ya estamos reuniéndonos en el estacionamiento de Manantiales todos los domingos a las 7:30 de la tarde. Los invitamos para que estén ahí, para que se estén reuniendo, para que se estén congregando, para que estemos disfrutando de esos momentos de intimidad con Dios, en alabanza, en adoración y escuchando de su palabra. Que Dios los bendiga. Y recuerden que si tienen alguna necesidad, alguna petición, nos pueden escribir en Facebook, en el inbox, y vamos a estar orando por su necesidad. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.